Listo, bueno pues entonces muy buenos días para todos. Vamos a comenzar hoy la explicación correspondiente a la guía número 2 sobre las revoluciones y movimientos sociales en América Latina. Necesito que me confirmen por favor si están viendo las diapositivas. Sí, señor profe. Sí, señor. Vale, bueno. Entonces, ya habíamos hecho un ejercicio preliminar, ustedes ya leyeron la guía, ustedes ya tomaron unos apuntes, ya me enviaron unos audios en los que me comentaban sus opiniones frente a esa guía que habíamos leído. Entonces, lo de hoy es básicamente como charladito, digámoslo así. Yo les voy a estar contando algunas generalidades y pues también les estaré haciendo por ahí algunas preguntas a ver cómo nos fue con eso. Bueno, entonces, primero, pues entender que nosotros como país estamos inmersos en una región que se llama la región latinoamericana, ¿sí? Esa región comienza en México, más hacia el norte, y al sur termina en Argentina, ¿sí? ¿Por qué nos llamamos América Latina? ¿Alguien sabe por qué nos llamamos América Latina? ¿O Latinoamérica? ¿No? ¿Ninguno sabe? A ver, por ejemplo, vamos a preguntarle al señor Sarmiento, Luis Carlos. Luis Carlos, ¿usted sabe por qué nos llamamos América Latina? Bueno, profe, yo lo sabía, era más bien porque nuestro lenguaje es uno de los descendientes de las lenguas romances, que están inspiradas en el latín, el francés y todo eso. Pero si es por algo más, no sé. No, señor, está muy bien, muy buena respuesta. Efectivamente, como el castellano es una lengua que proviene de las lenguas llamadas romances, es decir, de las lenguas que derivaron del latín, o sea, ustedes saben que el Imperio Romano conquistó pues casi toda Europa, entonces la península itálica, que fue donde posteriormente se creó España, fue conquistada por el Imperio Romano, hasta allí llegó la influencia de ellos. Cuando se empezaron a combinar con las lenguas que llaman lenguas vulgares o lenguas nativas, se formaron diferentes idiomas, entre esos el castellano. Y el castellano era la lengua que hablaban los españoles que vinieron a conquistar América, ¿sí? Entonces, todas estas regiones de América Latina que hoy hablan castellano, pues por esa misma razón sabemos que fueron territorios conquistados por España. Entonces, a ese territorio conquistado por España, o sea, territorio de habla hispana, le llamamos América Latina. Ahí está incluido Brasil, que Brasil no es parte, digamos, de la lengua castellana, porque allá hablan, ¿qué idioma hablan en Brasil? Portugués. Portugués. El portugués, pero el portugués también pertenece a esas lenguas romances que provinieron del Imperio Romano, entonces, por lo tanto, pues Brasil también es parte de América Latina, pero no de Hispanoamérica, porque no es un país hispanohablante, ¿sí? Mientras que los países de Norteamérica, Estados Unidos e Inglaterra no entran en esa categoría porque ellos fueron conquistados por Inglaterra, que era un país nórdico que permaneció, digamos, cuya lengua no tiene un origen directo con la lengua latina, ¿sí? O sea, con el latín que hablaban en el Imperio Romano. Bueno, estas cosas es importante saberlas, ¿no? O sea, digamos que de alguna manera es cultura general, pero se supone que ustedes lo deben saber. Muy bien, Luis Carlos, buen dato. Bueno, entonces continuemos aquí. ¿Cuál es el desempeño al que le vamos a apuntar? Entonces dice, comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las relaciones con las vividas en América Latina. Ya ese tema de la Guerra Fría lo hemos abordado el año pasado en Ciencias Políticas. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos sobre ese tema de cómo la Unión Soviética, país comunista, tuvo un enfrentamiento geopolítico con Estados Unidos, país capitalista, y los dos fueron los protagonistas de ese periodo llamado Guerra Fría, que comienza en el 53, cuando se rompen las relaciones después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Empieza ese juego de ajedrez que fue la Guerra Fría y que se termina en el 90-91. Entonces, vamos a ver cómo nos influyó a nosotros aquí en Latinoamérica esa guerra entre esos dos grandes colosos, digamos, de la política internacional. Cómo a nosotros nos impactó también esa Guerra Fría, que aunque no la vivimos en Europa, que fue el principal epicentro, pero sí la vivimos en este lado del mundo.
Entonces, eso tiene que ver con lo que ha sucedido en América Latina. Entonces, como vamos a hablar de la influencia que tuvo la Guerra Fría en América Latina, es importante recordar cosas. Por ejemplo, todo comienza en 1917, cuando se da la revolución bolchevique en la antigua Rusia zarista, donde estaban los zares. Ustedes recuerdan eso, lo vimos en Sociales en noveno. Los zares rusos fueron derrocados por la revolución bolchevique, encabezada por el señor que aparece ahí en la parte superior izquierda, que es el señor Vladimir Ilich Lenin. Entonces, lo que antiguamente era Rusia se unió a otros países cercanos y conformaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue el primer país comunista en la historia. Ahora, ¿qué tiene que ver la Revolución Rusa con lo que pasaba en América Latina? Pues que al convertirse en un país liderado por soviets, es decir, por organizaciones de obreros, pues se convierte en una inspiración para los obreros del mundo que consideran que el socialismo o el comunismo podría ser una alternativa a todas esas sufrimientos de la clase obrera, una clase trabajadora que está obligada a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. En ese sentido, el comunismo soviético se convierte en inspiración para muchos obreros del mundo y dentro de esos, obviamente, los obreros latinoamericanos. Pero no fue la única influencia comunista que tuvieron o que hubo en la Guerra Fría. También en el año 1949, el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, el señor que aparece ahí a mano izquierda, encabeza un movimiento de liberación nacional inicialmente contra los japoneses cuando invaden el norte de China y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, que los japoneses fueron derrotados, justamente los chinos aprovechan, digamos, esa debilidad de Japón para, declarar la independencia en relación con Japón y finalmente lograr derrocar al gobierno de Chiang Kai-shek, que era el que en ese momento estaba gobernando ese país, y Mao se convierte entonces en el máximo líder. El comunismo chino y el comunismo soviético inicialmente eran aliados, digamos, porque los dos eran países comunistas, pero luego tuvieron unas diferencias importantes con la Unión Soviética y China, digamos que se distancia bastante del comunismo soviético al que ellos denominan social imperialismo. Entonces, ahí empiezan, digamos, esas disputas entre China y la Unión Soviética que finalmente terminan rompiendo el llamado campo comunista. Entonces, el campo comunista se divide entre los que apoyan a la Unión Soviética, que son los partidos que se van a denominar marxista-leninistas, y los partidos o los grupos que apoyan al modelo chino, que se van a llamar los maoístas. Entonces, ahí aparece una imagen de una mujer con el puño en alto en representación de lo que fue la Revolución Cultural China que se dio en los años 60. Estas dos revoluciones, entonces, fueron importantes y van a ser importantes para los movimientos sociales en América Latina porque van a empezar a influir mucho en lo que va a ser esos movimientos. Llegamos entonces a 1910, ahí me quedó mal ese 8, omitan ese 8, realmente es 1917, 1910 a 1917, cuando viene el tema de la Revolución Mexicana. Disculpan, aquí voy a dar entrada. Bueno, entonces, si ustedes miran la fecha, no la que está mal, sino la que está bien, la Revolución Mexicana comienza antes de la Revolución Bolchevique. O sea, antes de que se diera la Revolución de Octubre en Rusia, ya se había dado la Revolución Mexicana. Pero la Revolución Mexicana, a diferencia de la Revolución Rusa, no fue una revolución socialista, sino fue una revolución de carácter democrático, sobre todo basado en hacer una reforma agraria. México, al igual que pues, los demás países latinoamericanos, después de la independencia heredan unas disparidades sociales y hay unas deudas sociales históricas con el pueblo, sobre todo con el pueblo indígena. Ustedes saben que México, la población mexicana, pues que queda después de la independencia, hay un importante papel de los indígenas, sobre todo, ¿sí? De aquellos herederos de los aztecas, de aquellos herederos de toda esa población indígena que se encuentra en México, y que esos indígenas durante la época de la colonia, pues lo sabemos, eran ciudadanos excluidos y explotados, pero después de la independencia siguió siendo, así como en Colombia y en otros países latinoamericanos, los indígenas siguieron siendo gente muy pobre. Entonces, hacia 1910,
comienza una revolución o comienza una transformación social, sobre todo en contra de una dictadura de Porfirio Díaz, que en ese momento era el presidente de México, el dictador más exactamente, y empieza a haber un movimiento político y revolucionario que busca transformar el campo. Entonces, ese movimiento tiene, digamos, varios líderes, ustedes lo vieron en la guía, pero sobre todo aparece la figura de estos dos señores que aparecen ahí sentados en la mesa, que son el señor Emiliano Zapata y Pancho Villa. Entonces, Pancho Villa y Emiliano Zapata son los dos líderes revolucionarios mexicanos más famosos. Ellos finalmente, junto con otros líderes, logran en 1917 consolidar esa revolución a través de una reforma constitucional, una nueva constitución. Básicamente la Revolución Mexicana fue una revolución por la tierra. Lo que ellos hicieron fue quitarle la tierra a los grandes terratenientes que la tenían para entregársela a los campesinos y a los indígenas. ¿Esto por qué? Porque era el reclamo, digamos, que estaba haciendo la sociedad mexicana en ese momento. Pancho Villa, por ejemplo, tenía una consigna y es que él decía que el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Entonces, es decir, si una persona no tenía posibilidad de trabajar, pues no podía comer y eso significaba que el trabajo se convertía en un derecho fundamental, pero también en un deber de todo ciudadano. La Revolución Mexicana, entonces, fue realmente la primera revolución social del siglo XX en América Latina. Esta revolución obviamente no pudo ser inspirada por la revolución rusa porque se dio antes, pero luego viene una revolución también que va a ser muy importante, la Revolución Cubana de 1959. Aunque inicialmente la Revolución Cubana no tuvo un carácter comunista o socialista, sino fue más bien una revolución que se dio en contra del dictador Fulgencio Batista, en la que un grupo, sobre todo estudiantil, liderado por Fidel Castro, logra consolidar unas guerrillas y esas guerrillas finalmente cuentan con el apoyo popular y derrocan al dictador Fulgencio Batista. La Revolución Cubana inicialmente era una revolución más de carácter nacionalista. Ellos comenzaron por nacionalizar sobre todo las plantaciones de azúcar que eran propiedad de grandes empresas multinacionales norteamericanas. Eso hizo que rápidamente Estados Unidos entrara en conflicto con la Revolución Cubana, porque percibía que la Revolución Cubana había, digamos, impactado en los intereses norteamericanos en la isla. Por eso desde el principio Estados Unidos se enemistó con la Revolución Cubana y, pues, entre otras cosas, eso explica todas las relaciones conflictivas que han tenido. Allí aparecen en esta imagen que ustedes están viendo dos de los grandes líderes de la Revolución Cubana, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que era un argentino, un médico argentino, que viajó a México para conocerse y contactarse con Fidel Castro y finalmente ingresar a Cuba para apoyar la revolución. Este es uno de los hechos importantes que se dio en ese contexto de la Revolución Cubana. Resulta que esas relaciones entre Cuba y Estados Unidos se rompieron desde el principio y Estados Unidos impuso un embargo a la isla y Cuba, para no quedar aislada del mundo, tenía que buscar aliados. Entonces, como les dije, inicialmente la Revolución Cubana no tenía un enfoque comunista, pero el país que les brindó apoyo y que los ayudó, digamos, a romper ese embargo fue la Unión Soviética, un país comunista. Entonces, rápidamente la Revolución Cubana empezó a tomar ese tinte, empezó a transformarse en una revolución comunista, y uno de los hechos más dramáticos de la Guerra Fría fue justamente la crisis de los misiles. En el año 1962, Fidel Castro viaja a la Unión Soviética, se entrevista con Nikita Khrushchev, que en ese momento era el presidente de la Unión Soviética, y lo convence de poner unos misiles nucleares en Cuba. Ustedes están viendo la imagen, la propuesta de Fidel era poner esos misiles ahí y de esa manera, pues, de alguna manera como amenazar, por decirlo de alguna forma, a Estados Unidos en caso de que quisiera invadir la isla de Cuba, pues los cubanos iban a utilizar los misiles soviéticos con armamento nuclear para defenderse de los norteamericanos. Ese era el plan, inicialmente era, digamos, todo eso se había hablado de forma clandestina y esos misiles iban para Cuba, pero en las Naciones Unidas, Estados Unidos mostró unas fotos satelitales en las que se dieron cuenta, digamos, de que estaban siendo instalados esos misiles e inmediatamente se emprende, digamos, una crisis diplomática en la ONU, porque Estados Unidos amenaza a la Unión Soviética o retira esos misiles
o va a haber una guerra nuclear con Estados Unidos y la Unión Soviética. Esos días fueron unos días de tensión en los que el mundo entero, la gente no lo sabía, pero el mundo entero estuvo bajo una amenaza nuclear que hubiera significado probablemente incluso el fin de la humanidad, porque en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos con armamento nuclear, tenían una capacidad, cada uno de ellos tenía por lo menos 300 misiles nucleares con la capacidad mayor a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, entre los dos hubieran tenido fácilmente 800 ojivas nucleares que si las hubieran usado, pues hubiera significado la extinción de la raza humana. Era de ese calibre en ese momento la situación. Finalmente, Khrushchev decide desistir y entonces no, digamos, retira los misiles nucleares, se los lleva para la Unión Soviética y Fidel Castro pues se pone bravo con Khrushchev porque de alguna manera le quita ahí como una arma importante para su lucha contra los norteamericanos. Bueno, este es un ejemplo de la situación que ha acontecido con Cuba. Cuba, pues a raíz de esta situación y sobre todo de las malas relaciones que ha tenido con Estados Unidos, pues Estados Unidos ha impuesto un bloqueo económico contra la isla de Cuba, que como les digo, durante muchos años, cuando existió la Unión Soviética, era el país que los sostenía a ellos y que los ayudaba a mantenerse a flote. Pero una vez se cae el comunismo soviético y una vez se termina la Guerra Fría, pues Cuba queda aislada del mundo. En este momento, por ejemplo, se ve como a nivel internacional, salvo bueno, Rusia todavía, Venezuela, Nicaragua, son muy pocos los países que comercian con Cuba. Los demás países prácticamente tienen prohibido comerciar con ese país por el embargo norteamericano. Ahí aparecen las dos imágenes y por eso pues este tema es polémico porque para algunos, para los defensores de la Revolución Cubana, toda la culpa la tiene Estados Unidos por el bloqueo y el embargo. Entonces el embargo explicaría por qué la crisis económica en Cuba. Pero para los detractores, es decir, para los anticastristas, digámoslo así, toda la responsabilidad tiene que ver con Fidel o con el comunismo cubano. Realmente la crisis la responsabilizan más al mismo régimen cubano que al embargo de Estados Unidos. Entonces, pues dependiendo de a quién defienda usted, si defiende la revolución cubana o si defiende a la oposición cubana, pues va a tomar cada una de esas lecturas de la imagen. Lo que sí es cierto es que en los últimos días han habido unos movimientos sociales de protesta en Cuba similares a los que ocurrió en Colombia y a pesar de que pues obviamente son dos gobiernos totalmente diferentes, pero la gente también ha manifestado allí su malestar con el gobierno cubano. Bueno, los movimientos sociales en América Latina comienzan a tomar fuerza hacia los años 30, cuando se produce un crecimiento demográfico en el país, producto de que aparece, digamos, una pequeña industrialización, una industrialización incipiente. Ustedes recuerdan que en el año 1929 se da en Estados Unidos y en el mundo la gran crisis del 29, que es una crisis del capitalismo mundial, y Estados Unidos entra en una quiebra absoluta. Eso hace que muchos de los productos que los latinoamericanos importaban de Estados Unidos, como productos tecnológicos, entre esos automóviles y algunas máquinas, digamos, para la industria, digamos, el consumo interno, pues Estados Unidos deja de producirlos y deja de enviarlos. Entonces se produce una situación en la que los latinoamericanos se ven obligados a crear sus propias industrias y a fabricar pues lo que necesiten. Eso hizo que hubiera un pequeño crecimiento y un pequeño desarrollo industrial en América Latina, aprovechando la crisis que se había vivido en Estados Unidos. Se produjo un fenómeno que se llamó la sustitución de importaciones. En vez de importar carros, por ejemplo, aquí en Colombia empezaron a fabricarlos. Nosotros fuimos fabricantes de carros durante una cierta época, precisamente porque en Estados Unidos no había forma de importar esos carros. Eso hizo entonces que ese producto de esa industrialización pues creciera una clase obrera en las ciudades de los países latinoamericanos y alrededor de esa clase obrera pues se fueron consolidando unos sindicatos que empezaron a reclamar unos derechos de los trabajadores, pero algunos de estos sindicatos fueron influenciados por el comunismo soviético y el comunismo chino y entonces comienza también un fenómeno de politización al interior de esos grupos sindicales que comienzan, digamos, a ver en el modelo comunista chino o en el modelo comunista soviético una alternativa para los trabajadores de esta parte del mundo.
Eso se ve reflejado en una serie de huelgas, de marchas, de protestas, de mítines. Entre esas, pues recordamos la muy famosa de la masacre de las bananeras, ¿no? La masacre de las bananeras en Colombia, que ocurrió en el año 1928, fue uno de los ejemplos, digamos, importantes de cómo esos movimientos sociales desde el principio fueron reprimidos por los diferentes gobiernos latinoamericanos. Uno de los movimientos sociales más importantes fue los movimientos estudiantiles de los años 60. Estos movimientos estudiantiles se dieron en toda América Latina, especialmente en Argentina, donde los estudiantes no solo luchaban en contra de los diferentes gobiernos, que para esa época casi todos eran dictaduras, sino sobre todo pedían también un cambio en las universidades. Las universidades estaban totalmente bajo el control férreo casi que del gobierno, y había muy poca democracia al interior de las universidades. Entonces, más que todo, lo que pedían estos estudiantes era crear gobiernos estudiantiles que le permitieran a los estudiantes tener su vocería y que hubieran transformaciones también, incluso en lo que se enseñaba, en los programas, en las carreras. Entonces fue un movimiento bastante impactante, impactó bastante el ambiente en América Latina en los años 60. Algunos de estos movimientos estudiantiles terminaron aliándose también con movimientos insurgentes, guerrilleros, y pues formaron las diferentes guerrillas de América Latina que después conocimos. Otro movimiento importante, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos y en el mundo, fue el movimiento de los hippies, que se dio sobre todo en contra de todas las, digamos, de la amenaza nuclear que había en el contexto de la Guerra Fría, y buscaron una alternativa de paz, digamos, en un mundo que amenazaba con la guerra, y fue también un movimiento de transformación cultural, porque los hippies de alguna forma eran contraculturales, iban en contra de todos los convencionalismos que se estaban viviendo en el mundo en ese momento. Uno de los movimientos sociales importantes que hubo en Estados Unidos justamente fue el movimiento de las Panteras Negras, el Partido de las Panteras Negras. Como ustedes saben, Estados Unidos pues siempre ha sido, digamos, un abanderado de la libertad y la democracia en el mundo, pero al interior de su propio país, pues no siempre ha sido un país totalmente democrático. De hecho, Estados Unidos en los años 60 era un país en el que el racismo estaba todavía vigente, incluso leyes parecidas a las del apartheid. En Estados Unidos en los años 60 todavía existían escuelas para blancos y escuelas para negros. En los buses los negros tenían que sentarse en la parte de atrás, y si una persona blanca le pedía el puesto, pues el negro tenía que levantarse y seguir de pie. O sea, es decir, el racismo estaba vigente, no podían entrar a las universidades. Entonces, empezó a generarse un movimiento de oposición de los negros por exigir derechos civiles iguales a los de los blancos, es decir, que se acabaran esas leyes segregacionistas. En la medida en que eso no se dio y el Estado, antes en que empezó a reprimir aún más a esos movimientos de negros, pues se generó un movimiento más radical que fue el de las Panteras Negras, que básicamente eran movimientos de autodefensa. Ellos, aprovechando una de las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos que permite el porte de armas para defenderse en caso de ser amenazado, ellos utilizaron esa enmienda de la Constitución y empezaron a comprar armas, no para atacar a la policía, sino para defenderse. Ellos decían, si la policía arresta a un negro porque está cometiendo un crimen, pues no vamos a intervenir, porque sabemos que ese es el papel de la policía. Pero si la policía utiliza sus armas para atacarnos a nosotros simplemente por un tema de racismo, pues nos vamos a defender. El Partido de las Panteras Negras cobró mucha importancia en Estados Unidos, al punto en que casi que puso en jaque en algún momento al gobierno nacional, y algunos empezaron a verlo como una amenaza para el gobierno norteamericano, y emprendieron toda una campaña dirigida por el FBI y la CIA que terminó desmembrando el Partido de las Panteras Negras. Sin embargo, ocurrieron episodios interesantes como en los Juegos Olímpicos de México, creo que es 1968, ahora no estoy tan seguro, en el que estos dos atletas negros de Estados Unidos ganaron la medalla de oro y la medalla de bronce. Y en el momento en que estaba sonando el himno nacional, ustedes siempre ven que los deportistas norteamericanos se ponen la mano en el pecho y cantan el himno. Lo que ellos hicieron fue ponerse un guante de las Panteras Negras, agachar la cabeza, no cantaron el himno, sino que subieron el brazo. Por eso los expulsaron de la Villa Olímpica, les quitaron sus medallas, pero fue un acto político que pues trascendió, y esa foto pues se ha convertido en un ícono de resistencia para la población negra en el mundo. Otro de los episodios importantes en América Latina ocurrió en Chile,
en donde un presidente socialista, el señor Salvador Allende, logra ganar las elecciones y pues Chile, digamos, empieza a emprender una serie de reformas sociales de tipo socialista, pero el general Gustavo Rojas Pinilla, con la ayuda de Estados Unidos y de la CIA, hacen un golpe militar, derrocan y asesinan a Salvador Allende y Augusto Pinochet se convierte entonces en el líder de esa dictadura. Una cosa similar ocurre también en Argentina, donde la Junta Militar Argentina en cabeza de Videla derroca a, digamos, un gobierno democrático y se convierte en una dictadura militar. Esa dictadura militar lleva a que en el año 1982 los militares quieran recuperar las Islas Malvinas, que han sido invadidas por los británicos desde el siglo XIX, y se da la Guerra de las Malvinas, donde los argentinos son derrotados de forma fulminante por la Armada Británica en cabeza de la famosa dama de hierro Margaret Thatcher. Finalmente, en el año 1986, en el Mundial de Fútbol, se da el famoso partido entre Argentina e Inglaterra, y pues para los argentinos fue de alguna manera como la revancha por la Guerra de las Malvinas. Bueno, otro de los movimientos sociales que se dio en América Latina fue el movimiento sandinista que se dio en Nicaragua, en donde uno de los líderes más importantes de esa guerrilla fue Ariel Ortega, que en ese momento, digamos, encabezaba a ese movimiento guerrillero que se tomó el poder para hacer una revolución similar a la de Cuba. Después los sandinistas fueron derrotados, pero finalmente, pues como sucedió con muchas de las guerrillas latinoamericanas, se dio un proceso de dejación de armas y estos líderes se convirtieron en líderes políticos y Ariel Ortega se convirtió finalmente en presidente de Nicaragua. Sin embargo, pues pasa con mucha frecuencia que aquellos que en algún momento fueron los líderes en contra de las dictaduras y que ayudaron a derrocar las dictaduras en nombre de la democracia, pues después se convirtieron en nuevos dictadores, como le ha ocurrido, por ejemplo, a Ariel Ortega, quien también ha sido tachado de ser un dictador y quien ha emprendido toda una campaña en contra de la oposición en su país. Otro de los movimientos, este fue un movimiento guerrillero que se dio en el Perú, que se llamó el Movimiento Sendero Luminoso, era una guerrilla. Ellos se autodenominaban el Partido Comunista del Perú, de ascendencia maoísta, cuyo líder, Abimael Guzmán, fue capturado en el año 1992, y pues a raíz de la captura de Abimael Guzmán, pues esa guerrilla comienza a perder importancia en América, al punto en que hoy ya prácticamente Sendero Luminoso pues ya prácticamente no existe. Un movimiento social importante que se dio en Bolivia llevó a que el líder de los cocaleros, Evo Morales, se convirtiera en presidente de Bolivia, en el primer presidente indígena de América Latina prácticamente y de Bolivia específicamente. En Bolivia hay movimientos cocaleros porque pues en Bolivia la coca es parte de la cultura agraria de los indígenas, sobre todo de los indígenas aymara. Y en Bolivia, curiosamente, no hay narcotráfico. O sea, Bolivia es un país cultivador de coca, pero ellos la coca la cultivan para hacer otros productos. Ellos con coca se puede fabricar muchas cosas, ¿no? De hoja de coca hacen alimentos, hacen hasta crema de dientes. Incluso cuando los españoles llegaron al altiplano boliviano, les llamó la atención que los indígenas tuvieran los dientes completos, ¿no? No como ellos que se les caían los dientes porque en esa época no habían cepillos, y los indígenas aymara lo único que hacían era mascar hoja de coca. Parece que la hoja de coca sirve como dentífrico y ayuda a preservar los dientes. Entonces, los indígenas bolivianos han utilizado la hoja de coca muchísimo antes de que se inventara el narcotráfico, razón por la cual Evo Morales encabezó un movimiento de defensa, digamos, de la coca y en contra de la política norteamericana de erradicación de cultivos, ¿sí? A diferencia de un país como Colombia, donde sí la cocaína, digamos, la coca es utilizada casi que exclusivamente en función del narcotráfico, en Bolivia pues no hay esa situación. Evo Morales se convierte entonces en el líder de un movimiento indigenista importante que termina convirtiéndose en presidente del país. Lo ha sido por 2 periodos consecutivos, incluso actualmente el presidente de Bolivia es parte de ese movimiento que generó Evo Morales en su momento. Y Bolivia, hay que decirlo también, durante el periodo de Evo Morales, que fue un gobierno de tipo socialista, un gobierno de izquierda, presentó los índices de mayor crecimiento económico de Sudamérica durante su presidencia. Fue
presidente que económicamente dejó hubo digamos, un desarrollo económico importante para ese país durante la presidencia de Evo Morales. Pero ahí eso contrasta con el otro ejemplo, digamos, Bolivia es el contraejemplo de lo que ocurrió en Venezuela. Venezuela, pues es un país petrolero, lo sabemos, es el tercer productor mundial de petróleo. Durante mucho tiempo fue un país importante para Estados Unidos porque era el principal exportador de petróleo para ese país. Durante muchísimo tiempo, entonces, Venezuela tuvo muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero a pesar de la cantidad de divisas que producía el petróleo, pues la sociedad venezolana era una sociedad, al igual que la sociedad colombiana, de muchos contrastes, había gente multimillonaria, pero también había mucha pobreza. Y finalmente, digamos que un movimiento social que se dio en los años 90 fue encabezado por el entonces coronel Hugo Chávez Frías, que termina haciendo un intento de golpe de Estado que finalmente fracasa y Hugo Chávez va a la cárcel, pero sale de la cárcel y comienza a hacer política y se convierte en un líder carismático que la gente pues finalmente apoya en las elecciones. Hugo Chávez se convierte en presidente de Venezuela y comienza toda una transformación de corte socialista en ese país. Inicialmente, digamos que el invento al principio no fue tan malo. Venezuela contaba con muchas divisas internacionales y eso le sirvió para emprender una serie de políticas sociales que al principio parecían funcionar. La gente quería muchísimo a Chávez y tenía mucho apoyo popular y esos planes, digamos, le sirvieron justamente para reelegirse varias veces. Pero, de todos modos, Estados Unidos comienza a tener malas relaciones con Venezuela y pues empieza a haber un fenómeno similar al de Cuba. Estados Unidos empieza a imponer un cerco económico a Venezuela. Finalmente Chávez muere y deja como sucesor al actual presidente de Venezuela, que es este señor Maduro, y parece ser que pues ya el modelo venezolano venía teniendo muchos problemas desde la época de Chávez, pero ya en la época de Maduro, pues definitivamente tanto, el bloqueo económico de Estados Unidos como la muy mala administración que ha dado el presidente Maduro, entre otras cosas, pues una de las críticas que se le hace al gobierno actual de Venezuela es una corrupción rampante, es uno de los países más corruptos del mundo. Finalmente terminan por colapsar el sistema y pues viene todo el fenómeno de la migración de venezolanos que todos conocemos. Entonces, pues es como el contraste de lo que pasó en Bolivia. Mientras en Bolivia el gobierno de Evo Morales logra generar una economía sustentable en Bolivia, en Venezuela, pues la economía venezolana se viene a pique, sobre todo a raíz de que el petróleo pues deja de ser importante para la economía del país. Movimientos sociales recientes que han habido desde el año 2019, desde antes de la pandemia ya había habido un movimiento social importante en Chile, sobre todo que en Chile todavía está vigente la constitución que dejó el dictador Augusto Pinochet. Entonces estos movimientos sociales sobre todo buscaban generar, esa transformación social hacia una constitución más democrática, de mayores libertades, que es lo que actualmente se está dando en Chile, donde se está construyendo justamente una nueva constitución posterior a la que dejó Pinochet. Y terminamos con los movimientos sociales que todos conocemos que se han dado en Colombia. Primero se dio uno muy fuerte en el año 2019 en contra de una reforma tributaria en ese momento se estaba emprendiendo por parte del gobierno nacional y pues obviamente todos recordamos el reciente paro nacional que hubo a partir del 28 de abril de este año, en donde pues todos vimos, el descontento popular y social que se ha dado en Colombia, pero pues que no ha sido exclusivo de este país, en parte alimentado por la pandemia, pero también por la polarización política que hemos vivido en Colombia. Bueno, por ahora dejo hasta aquí mi presentación, entonces quiero escucharlos, no sé si tienen alguna pregunta en relación con este tema que estamos abordando. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que decir, algo que no haya quedado claro? ¿Todo está claro? Sí, señor. Bueno, entonces como todo está claro, por ahí levantó la mano, quería ver quién levantó la mano. No, pero ya la volvió a bajar.
Bueno, en la medida en que todo está claro, entonces podemos pasar inmediatamente a la actividad propuesta. Entonces, la actividad propuesta es la siguiente. En la guía, ustedes tienen en el momento de práctica y transferencia 2 actividades. La primera es hacer una consulta un poco más profunda de lo que yo les comenté ahorita en la exposición. Igual si ustedes estuvieron atentos a la exposición y estuvieron por ahí tomando nota y eso, pues va a ser fácil. Entonces vamos a hacer una consulta, básicamente me interesa que definan. No tiene que ser una super consulta, no tienen que ser 10 hojas en el cuaderno, puede ser una cosa cortica en un párrafo simplemente, pero que me expliquen en qué consistió el movimiento hippie, el Partido de las Panteras Negras, el sandinismo de Nicaragua, Sendero Luminoso en el Perú, Evo Morales y Hugo Chávez. Como les digo, si ustedes estuvieron atentos a la explicación que yo di, pues pueden, a partir de la explicación que yo di, pues hacer el ejercicio digamos, de escribir eso en el cuaderno, un ejercicio, digamos, muy sencillo de explicación. En caso de que no hayan estado tan atentos, pues deben hacer la consulta. Siempre no olviden buscar, cuando busquen información, siempre dejar la fuente, citar la fuente para que no fomentemos el plagio, ¿no? Entonces, si sacan información de internet, también citar de dónde están tomando la información. Esa es la primera parte del ejercicio. Y la segunda parte del ejercicio es el momento de transferencia, donde ustedes tienen unas frases que han sido dichas por algunos de los líderes revolucionarios que se dieron en el siglo XX, y al frente de la frase ustedes tienen que dar la opinión. ¿Qué opinan ustedes de esa frase que dijo ese señor? Bueno, muchachos, son las 9:30 de la mañana, entonces vamos a ver qué tiempo nos queda para hacer el ejercicio.